Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado en este cuarto domingo del tiempo de la Epifanía. La Iglesia Luterana Cristo da un cordial saludo a cada uno de ustedes, los sembradores, estudiantes de Academia Cristo, como también yo como el pastor de Iglesia Luterana Cristo, doy un cordial saludo a todos mis hermanos que pertenecen a nuestra congregación y estamos aquí unidos en la misma fe, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Aquellos que puedan ponerse de pie, los invito para que lo hagan. Y el texto que vamos a meditar está tomada de 1 Corintios, el capítulo 8, y vamos a leer los versos del 1 al 13. Así nos dice la palabra de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comerá carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, este domingo que estamos hablando de que Cristo es nuestro profeta, podemos ver cómo la Epifanía nos enseña a vivir en nuestra libertad cristiana con nuestro profeta Jesús. Es interesante lo que pasa cuando comparamos la voluntad de Dios y nuestras conciencias. Y es interesante porque generalmente hay un conflicto, y este conflicto el diablo lo conoce y aprovecha para hacer un banquete con muchos cristianos. Y ese banquete del cual el diablo aprovecha, lamentablemente lleva a muchos cristianos al ateísmo. ¿Y esto por qué sucede? Porque no se escucha al único profeta, a Jesús, porque no se interpreta bien la palabra de Dios, puesto que usted y yo tenemos presuposiciones de la fe. ¿Y esto qué quiere decir? Por nuestra cultura o como fuimos criados, tenemos arraigado en nuestra vida
muchas creencias, las cuales todavía hoy batallamos cuando estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si recordamos el tema para el día de hoy, como ya se los mencioné al inicio de este mensaje, tenemos una relación coherente entre el profeta y su palabra. Pero como usted y yo no sabemos vivir bajo esa coherencia del profeta y su palabra, es donde mostramos que no sabemos los 10 mandamientos, no sabemos aplicar estos mandamientos en nuestra vida, y es ahí donde llegan los legalistas y ellos empiezan a crear una confusión en nuestras vidas. Entonces podemos ver que no solamente nuestra conciencia y la voluntad de Dios entran en conflictos en algunos temas, sino también cómo algunas personas usadas por el diablo hacen que nosotros podamos batallar en nuestra fe. Esta confusión de la cual estamos viendo hasta este momento es la misma que podemos ver en esta sección y sobre todo en la carta a los Corintios. Podemos ver cómo en esta sección Pablo está hablando acerca de quiénes son débiles y quiénes son fuertes. Esta es la realidad que hay en todas las congregaciones, en nuestra congregación luterana Cristo, como en sus grupos sembradores, como en las congregaciones donde cada uno de nosotros nos reunimos, encontramos esta problemática. La problemática en quienes son débiles y fuertes, no en cuanto al pecado, porque usted y yo sabemos que por naturaleza siempre tendemos a pecar. Estamos hablando de las cosas de la adiáfora, y esta congregación de Corintios nos habla muy bien que ellos no tenían un problema sobre una doctrina fundamental, sino sobre un tema donde la Biblia no manda ni prohíbe que se pueda hacer esto, y es lo que llamamos la adiáfora. El maligno, como ya lo sabe, le encanta usar la adiáfora. Es una estrategia que él conoce muy bien, por medio del cual hace que muchos cristianos, y cuando estamos hablando dentro de las congregaciones, empiezan a haber divisiones. Y cuando hay esas divisiones, muchas veces se daña la fe de una persona, y muchas veces hasta una congregación puede desaparecer. Y todo esto sucede por la falta de madurez cristiana, por esa falta de no entender bien la libertad cristiana. Pero el fondo de esto es porque no se escucha al verdadero profeta, a Jesús. Por esto es muy común en esta época cómo realmente se olvida por qué nosotros estamos en una congregación. Eso mismo estaba pasando en los Corintios. ¿Cuál era el problema por el cual Pablo les estaba escribiendo esta sección a ellos? El culto al emperador era la forma más normal de paganismo que podían ver los corintios y muchos otros lugares en el tiempo del Imperio Romano. Lógicamente, ese culto estaba lleno de sacrificio de animales. Mucha de la carne que sobraba de ese sacrificio era llevada a las carnicerías, y es ahí donde muchos cristianos compraban esta carne, y dentro de la congregación se acusaban unos a otros porque comían o no comían esta carne que sobraba sacrificada a los ídolos. Pero este problema que vemos allá es un problema que también vemos en la iglesia hoy en día, como hay muchas presunciones del pecado, y esas presunciones del pecado llegan a nuestra conciencia o son producidas por nuestra conciencia. Entonces tenemos algunos temas, si en verdad en un culto de adoración se puede danzar o no se puede danzar, si necesitamos tener un altar o una cruz, si podemos reunirnos en una casa, en un parque, o tenemos que construir un templo.
¿Cómo necesitas vestirse el pastor? Si con chaqueta, con corbata o ponerse una estola o un alba. ¿Cómo nosotros, en verdad, empezamos a crear un listado de cosas, de requerimientos y de requisitos que muchas veces traen tropiezo dentro de la congregación? Pero ¿qué tal si hablamos de las cosas personales, lo que pasa en nuestras vidas? Si es permitido tomar alcohol o no, si es permitido fumar o no, si podemos bailar o escuchar música en el mundo secular. ¿Cómo usamos nosotros nuestra libertad cristiana? Pero aquí es donde nos encontramos nuestro problema. ¿Y cuál problema encontramos? Nuestro pecado contra el tercer mandamiento. Porque no queremos escuchar la voz de nuestro profeta. Cambiamos su voz, cambiamos su mensaje. Y eso tiene que ver mucho con nuestra actitud hacia Dios. Y es por esto que usted y yo merecemos la muerte eterna. Porque somos igual que los corintios en temas que la Biblia no manda ni prohíbe, como la diáfora, y hemos creado problemas dentro de nuestras congregaciones. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a este mundo, sabemos que Él vino como nuestro doble sustituto. Pero es interesante cómo Él tuvo muchos problemas de parte de los fariseos, los escribas, los maestros de la ley y cualquier otro líder religioso. ¿Y por qué tuvo estos problemas? Él era acusado frecuentemente de pecar contra el día de reposo. Pecaba contra el día de reposo, según ellos, porque hacía milagros. También era muy criticado Jesús por el hecho de que Él se sentaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores. Pero realmente podemos recordar el Evangelio para el día de hoy en San Marcos capítulo 1, cómo nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y allí había un hombre endemoniado y Jesús sacó ese demonio. Podemos ver lo que nos dice Marcos 1:27, la actitud de las personas que estaban sorprendidas con lo que pasó, porque todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos? Y le obedecen. Ellos tenían muchas dudas, pero usted y yo no. Por la obra del Espíritu Santo, vemos en estos versículos bíblicos el perdón de nuestro pecado contra la primera tabla de la ley. Cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Es por esto que nos identificamos con Moisés cuando escribió en Deuteronomio que a este profeta vamos a escuchar, a Jesús. Porque Él es nuestro sustituto, porque este profeta no solamente vivió perfectamente por amor a usted y por amor a mí, sino que sufrió y murió. Estando en la cruz, dijo estas palabras, todo está consumado. Estaba diciéndole al Padre en los cielos que aceptara su sacrificio, y ese sacrificio hecho en lugar suyo y mío, para que no fuéramos nosotros a la muerte eterna. Jesús murió y pagó por nuestros pecados. Fue castigado por el Padre en los cielos y es por esto que usted y yo hoy somos aceptados en el reino de Dios. Pertenecemos a la misma familia. Es por esto que usted y yo necesitamos tener el mismo vocabulario para hablar espiritualmente y necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, así como Pablo los hizo al hablar a esta congregación de Corintios en cuanto a los temas de la diáfora. Esta unidad de la cual les estoy hablando, que nos habla la palabra de Dios, donde el versículo 6 de este 1 Corintios capítulo 8 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual
son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Tener claro que esto es una confesión de fe es muy importante para usted y para mí, porque nosotros no vamos a crear nuevos dioses en nuestra conciencia a causa de las adiáforas. Al contrario, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos dé madurez cristiana. Y para lograr esa madurez cristiana es importante no solamente conocer los 10 mandamientos, sino también saber usarlos como espejo, como freno y como guía. Cuando usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, aprendemos a usar estos mandamientos, la ley moral, los 10 mandamientos como espejo, como freno y como guía, nos vamos a evitar muchos problemas con los temas de la diáfora. Como espejo nos muestra nuestro pecado, como freno muestra perfectamente la voluntad del Padre, y en amor y agradecimiento a Dios los usamos como guía para mostrar cómo vivimos nosotros. Por esto es muy clave que usted y yo podamos aprender bien la enseñanza del verso 13 en esta carta de los Corintios. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cómo resumimos este versículo bíblico? Madurez cristiana. Y esta madurez cristiana solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Solo se logra cuando nosotros estamos en la escuela del Espíritu Santo y meditamos la palabra de Dios cada día y oramos a nuestro Dios para que usted y yo nunca seamos piedra de tropiezo hacia un hermano en la fe por un tema de adiáfora. Por esto, el mismo Espíritu Santo que nos ha conectado con el único profeta verdadero Jesús, es quien por amor a nosotros nos ha mostrado esa doble sustitución de Jesús y cómo nos da la seguridad que Cristo vive en nosotros y Él guía a su pueblo, a usted y a mí. El Salmo 1, que nos llama bienaventurados, porque meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, muestra de que usted y yo somos como un árbol plantado en medio de muchas aguas. Y esto es una gran bendición, porque es así como el Espíritu Santo ha creado en nosotros la madurez cristiana. Y cuando tenemos esta madurez cristiana, sabemos que el conocimiento tiene un límite, porque el conocimiento envanece. Por eso nos enseña Pablo que usemos el amor ágape en nuestra libertad cristiana. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Hay muchas formas de servicios divinos. Usted y yo no podemos criticar ninguna forma de adorar a Dios o del servicio divino. En Academia Cristo enseñamos a los grupos sembradores a tener unas formas, unas guías de adoración. Pero en eso tenemos libertad cristiana. Lo importante es que tengamos en nuestra mente que cualquier sistema de adoración que tengamos necesita ser basado en el principio de 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿En una casa, en un parque, en un templo o en cualquier lugar que nos reunamos? Lo importante es que estemos alrededor de la palabra de Dios, los sacramentos y también la reverencia. Y la reverencia nos lleva a que estemos concentrados en cuerpo, en alma, en todo nuestro ser, pensando y adorando a nuestro Dios. Por eso tampoco la Biblia nos manda o nos dice cómo vamos a vestir los que guiamos la adoración. Lógicamente, en amor y agradecimiento a Dios, la reverencia la acompañamos con estar vestidos decentemente, pero que no sea un mandato obligar cuáles son las prendas que debe tener un pastor o debe tener una persona dentro del servicio divino. En cuanto
a lo personal, ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto al alcohol, al fumar? Pues sabemos que lo que la Biblia prohíbe es el abuso. Es por eso importante conocer, en este caso, el quinto mandamiento y saber cómo aplicarlo. Pero en cuanto también a los bailes, necesitamos saber, o las letras de algunas canciones, hablando de la música secular, de no alimentar nuestro viejo hombre. Porque ustedes saben que hay letras que alimentan nuestro pecado, hay bailes que alimentan nuestro pecado, pero la madurez cristiana nos ayuda para que tengamos un buen comportamiento como cristianos, usando nuestra libertad cristiana en cualquier evento social. Mis hermanos, amigos en Cristo Jesús, el tema de la diáspora es algo muy amplio que cada día la Iglesia necesita escuchar de ella y aprender acerca de ella. Pero usted y yo, por medio de este mensaje de hoy, hemos logrado una parte grande de nuestra vida de santificación, porque conectados con el gran profeta Jesús podemos vivir diferente, compartiendo el amor, actuando por el amor, viviendo en el amor ágape. Y nuestra oración es que sigamos unidos en esta fe hasta que partamos de este mundo y que podamos seguir manteniendo esa diferencia entre nuestra libertad cristiana y verdaderamente la voluntad de Dios. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que es nuestro profeta. Gracias por guiarnos con tu palabra y pedimos que siempre tengamos la sabiduría y ser guiados por esta misma palabra. Bendice, Señor, nuestras familias. Oramos por aquellos matrimonios que tienen problemas para que puedan solucionarlos en el amor de Cristo. Oramos por los hijos que también pueden haber diferencias con ellos, para que también en el amor de Cristo puedan vivir en nuestros hogares, en nuestras casas, en la verdadera paz. Oramos por aquellos que tienen problemas de depresión, problemas con adicciones, que seas tú tratando con ellos, Señor, y les ayudes a salir de todos estos temas. También, Padre de amor, queremos orar por nuestra hermana Socorro, como por Yoli Vargas, nuestro hermano Mariano. Te presentamos a Nelly y también a nuestra hermana Beatriz, para que seas tú ayudando y fortaleciéndola en sus dolencias físicas. También queremos orar por la familia de Juan García. Hace 8 días murió su hermano Jorge, y darles consuelo a su familia, a su esposa, que también ha estado enferma. Ayúdale y fortalécele. También queremos seguir orando por el papá de Marianela en Chile, el papá de doña Piedad en Medellín, la mamá de las hermanas Agudelo y la mamá de Gloria Chica, que en este momento está hospitalizada. Ayúdale en sus dolencias físicas. Padre de amor, también seguimos orando por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Fortaléceles y guíales. También bendice el ministerio de Academia Cristo de nuestra Iglesia Luterana Cristo. Oramos por todo este verano que está en este momento pasando y cómo han habido tantos incendios forestales. Todo eso muestra, Señor, cómo hemos estado destruyendo tu creación. Pero ten misericordia de nosotros y por los méritos de Cristo, que nos has dado el perdón de los pecados, pedimos que pueda parar todos estos incendios y así poder llevar también unas vidas tranquilas como tú mismo nos has bendecido. Que esta semana que estamos empezando sea una semana guiada por tu amor, tu misericordia y tu palabra, y cada día sigamos creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad.